Muy buenas tardes con todos los presentes. El Gobierno Regional de Tacna les da la más cordial bienvenida al cuarto día del Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial para una eficiente gestión territorial organizado por el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Vamos a iniciar este cuarto día de ponencias con el tema el Plan de Ordenamiento Territorial POT y su articulación a los sistemas de planificación vigentes. La primera ponencia va a estar a cargo de la ingeniera Leti Ochoa Flores, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, con el tema Articulación del Plan de Ordenamiento Territorial a la Gestión de Riesgo de Desastres. Vamos a conocer un poco más a la ingeniera Leti Ochoa Flores. Ella es ingeniera geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evaluadora de riesgo de desastres acreditada. Actualmente se desempeña como especialista de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CENEPRED. Cuenta con estudios de especialización profesional en gestión de riesgos de desastres, gestión pública, instrumentos de gestión territorial y ambiental, metodología de instrucción cartográfica, herramientas para la formación y manejo de sistemas de información geográfica. Damos la bienvenida a la ingeniera Leti Ochoa Flores. Adelante, ingeniera. Gracias, muy buenas tardes con todos. Voy a proceder a compartir la presentación. Me confirman si se va a lograr apreciar. Sí se ve, ingeniera. ¿Sí? Bien, gracias. Muy buenas tardes con todos. Primero hacer extensivo el cordial saludo del jefe institucional del CENEPRED, el contraalmirante Raúl Vázquez Alvarado, a todos los presentes conectados en este importante Congreso Nacional y de forma especial al equipo del Gobierno Regional de Tacna por tan importante logro alcanzado. A continuación procederé a desarrollar la ponencia, la articulación del Plan de Ordenamiento Territorial a la gestión de riesgo de desastre, al tener una mayor incidencia o conciencia de que los desastres no son naturales, sino que son el resultado de desequilibrios en la relación entre la dinámica de lo natural y la forma de ocupación del territorio. Al respecto, tendríamos que tener en cuenta de que hay una evidencia clara sobre los desastres en el desarrollo de acuerdo al compendio estadístico de INDECI entre el 2003 al 2021. Se han registrado más de 105.897 emergencias, lo cual alerta y nos llama a la reflexión, entre ellos pues los que son categorizados como desastres, si mal no recordamos, el evento suscitado en Pisco o los daños a causa del niño costero en el 2017, ¿no? Estos daños que se han venido repercutando han sido de tipo personales, que ascienden a cifras de más de 20 millones de personas en condiciones de afectados, damnificados, así como daños en infraestructuras por viviendas, así como más de 3 millones en hectáreas de cultivo vistas afectadas, ¿no? Lo cual altera el desarrollo de las actividades normales de cualquier ámbito y puede generar grandes cambios que incluso contribuyen a aumentar el riesgo. De ahí la importancia. Asimismo, a nivel nacional, registramos una incidencia de eventos, ya sea en su mayoría por bajas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones, y esto a razón de la geomorfología propia de nuestro territorio y la ubicación del país. A pesar de la gran diversidad climática, tenemos una población altamente vulnerable, por tanto lo hace a nuestro país altamente expuesto a potenciales peligros marcados por una serie de factores o particularidades del territorio y las diferentes características que presenta la población. Por tanto, no somos un país netamente de gran riqueza y diversidad étnica y cultural, sino sumado a ello, tenemos un alto nivel de vulnerabilidad y una gran variedad de potenciales peligros que ha llevado a la población a aprender a convivir a lo largo de su historia con estos múltiples escenarios de riesgo que podrían presentarse y a los cuales debemos prestarle bastante atención. De ahí es la importancia del enfoque que se maneja en gestión de riesgo de desastre.
Actualmente, a partir del 2011, se ha cambiado el enfoque de la administración de desastre a la gestión del riesgo de desastre. Y ello implica o significa que se está haciendo un cambio del enfoque reactivo orientado a la preparación para la emergencia, donde se concentraba más aspectos de respuesta ante un evento adverso, a conllevar ya tener una mirada de planificación del desarrollo, evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo de desastre, incorporar las condiciones de riesgo en nuestra toma de decisiones. Eso implica incorporarlo en nuestras políticas, en la planificación, en la inversión pública. La mirada de los daños y efectos que se tenía anteriormente, ahora se le suma aquello que es correspondiente a identificar nuestros peligros, caracterizar nuestras vulnerabilidades y evaluar nuestros riesgos. Por tanto, nos permite plantear también acciones para reducir vulnerabilidades y evitar que se reconstruyan, incluso posterior a un evento, nuevas condiciones de vulnerabilidad. Hay un ciclo de manejo de gestión de riesgo que ha cambiado, ha permutado. Ya no se habla de, o no debería enfocarse solo en el antes, durante y después de un desastre, con una mirada muy centralizada, sino más bien tendría que plantearse como una mirada de la gestión de riesgo de desastre bajo los componentes prospectivo, correctivo y reactivo y los 7 procesos que estos implican. Asimismo, tener en cuenta que se hace con este nuevo enfoque una mayor incidencia en los aspectos de prevención y la inversión orientada a lo mismo, que resulta siendo beneficiosa, ya que invertir en prevención pues nos reduce los gastos también o los costos que ameritan cuando se suscita una emergencia o una condición de desastre. Bajo esta mirada, es que se trabaja ahora la gestión de riesgo de desastre a partir del 2011 con la ley 29664, y en la gestión de riesgo de desastre se concibe a la gestión de riesgo como un proceso social cuya finalidad es la prevención y reducción y el control permanente de las condiciones de riesgo, sin dejar de lado aspectos de preparación y respuesta ante situaciones de desastre. ¿Para qué? Para proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado. Pero no solo conlleva la gestión de riesgo de desastre estas descripciones, sino que también se basa en investigación científica. Esa toma de decisiones no es a libertad, sino que está debidamente sustentada en información generada por entidades técnicas científicas y asimismo el registro de esta información en las diferentes plataformas o geoservidores, como lo han venido presentando el día anterior a este evento, ¿no? Y orientado a acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de las personas, ¿no? Y la población y el patrimonio. De ahí que la gestión de riesgo de desastre con esta mirada más completa, ¿no? Se trabaja a nivel de los componentes que se plantean son los 3 componentes claves o pilares, no es que alguno sea más importante que el otro, sino que los 3 se complementan y son necesarios si queremos que este ciclo de gestión de riesgo de desastres funcione, ¿no? Para ello se contempla que la gestión prospectiva es considerar todas aquellas intervenciones o acciones que estén orientadas a evitar la generación de un riesgo futuro, en tanto la gestión correctiva son todas las acciones que vamos a planificar también, pero para corregir el riesgo que ya conocemos. Por eso es muy importante que en nuestros instrumentos de planificación territorial pues se haga un debido diagnóstico, caracterización de la misma, ¿no? Y la gestión reactiva es el conjunto de acciones que se van a adoptar para enfrentar las situaciones de desastre. Y la mirada que tienes no es solo de componentes, sino se llega a un nivel mucho más minucioso que es la de procesos. Entonces, el riesgo tiende a ser cada vez un poco más sistémico y si deseamos reducirlo, debemos integrar estos componentes y estos procesos. Trabajarlo desde los diferentes actores de los niveles de las instituciones o sectores, así como desde dentro de cada una de ellas, y asegurarnos de que exista armonía entre las diferentes políticas que se plantean e instrumentos que se formulen. Y esto lleva a mencionar que nuestras políticas y el gestión de riesgo de desastres están muy alineadas o tienen una articulación
bastante vinculante con las agendas globales, ¿no? Se muestra en esta lámina una línea de tiempo en la cual se mencionan los principales agendas, como son el marco de Sendai o la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y también aquellos referidos al cambio climático, como la COP21, o aspectos de desarrollo, ¿no? De planificación, ordenamiento, como son la agenda urbana, ¿no? Y ya en nuestro contexto nacional con el RATUS, ¿no? Y en gestión de riesgo de desastre, a la par, ¿no? Se ha venido trabajando este cambio de enfoque desde el 2011 con una publicación y un cambio de sistema mediante la ley 29664, que es la ley del SINAGER. Y esto a la par va a conllevar a la emisión de una serie de políticas, y la última recientemente aprobada en 2021, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre al 2050. Entonces, siempre han ido de la mano nuestros instrumentos en gestión de riesgo de desastre con las diferentes agendas globales, y todos orientados al desarrollo sostenible, pero que tenga en cuenta los riesgos. Entonces, se ratifica de alguna manera que existe una doble vía, ¿no? A tener en cuenta, que es la relación muy cercana que se tiene entre el riesgo de desastre y el desarrollo. Por una parte, las causas de riesgo están en su mayoría arraigadas o concentradas a problemas que no se han abordado de manera adecuada en ese proceso del desarrollo. Y al no tener en cuenta una serie de restricciones o potencialidades que presenta nuestro territorio y el contexto económico, social, pues eso puede llevar, ¿no? a que no se maneje de manera adecuada, no se gestione, y por lo tanto se materialicen los diferentes desastres, ¿no? De ahí la importancia también de que se tenga en cuenta de que la gestión de riesgo de desastre es clave cuando se habla de desarrollo, o si estamos orientando al desarrollo sostenible. Siendo las dos principales agendas, la Agenda 2030, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible, en la cual permite que se emprenda un nuevo camino con el fin de mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás, es decir, ya se aborda con una mirada de inclusión. La agenda contempla 17 objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Y estos objetivos están muy ligados, pues, también a la gestión de riesgo de desastre y, por lo tanto, a los aspectos referidos a planificación. Y esto puntualmente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo referido a la meta 1 y a la meta 1, a la meta 11 y a la meta 13, ¿no? Es decir, en la meta 1 lo que se plantea, por ejemplo, es fomentar la resiliencia y buscar reducir exposición y vulnerabilidad. Mientras que en la meta 11, orientada a ciudades, también se plantea reducir de manera significativa el número de muertes causadas por los desastres, ¿no? Y reducir de esa manera las pérdidas económicas que pueden provocar estos desastres. Y se habla también focalizado a la reducción de riesgo de desastres en ciudades. En la meta 13, orientado al clima, es fortalecer la resiliencia, la capacidad de adaptación a los riesgos mencionados o vinculados con el clima, ¿no? Entonces, claramente existe una vinculación entre la gestión de riesgo de desastre y la planificación. Otro aspecto a considerar muy importante en las agendas globales es el marco de Sendai, al cual nuestra política nacional de gestión de riesgo de desastre está muy vinculado o alineada, ¿no? El marco de Sendai fue una de las primeras agendas mejor conocidas a nivel mundial y plantea una serie de razones para por las que el desarrollo debe tener en cuenta el riesgo para poder ser sostenible. Se plantean en el marco de Sendai 2015-2030 4 prioridades, ¿no? Las referidas a comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en resiliencia, aumentar así también la preparación para afrontar la rehabilitación y la reconstrucción. Y estas prioridades y las metas que se plantean en este marco de Sendai, específicamente la meta E, está muy vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Referido a que los países, ¿no? Y prácticamente las entidades subnacionales cuenten con estrategias para la reducción de riesgo de desastre. Así también proporcionar a los gobiernos locales, ¿no? La adopción o la implementación de estrategias locales alineados a este marco de Sendai.
Por tanto, la gestión de riesgo de desastre debe estar en el ADN del desarrollo sostenible. No se puede pasar por alto esta importante línea de trabajo. Si deseamos reducirlos, también debemos integrar más nuestros enfoques desde los diferentes ámbitos, ¿no? Y asegurarnos de que por ello exista esta armonía entre nuestras diferentes políticas e instrumentos que vayamos a formular. En nuestro contexto nacional, la gestión de riesgo de desastre también tiene una vinculación con el tema territorial. Comencemos por el nivel superior, que es el acuerdo nacional, ¿no? Las políticas de Estado. Entre ellas está la política 32 y la política 34. Ambas políticas están íntimamente vinculadas. La política 32, exclusiva en gestión de riesgo de desastre, nos hace mención que se debe asegurar reducir las vulnerabilidades bajo un enfoque de procesos, los 7 procesos que se estaban mencionando. Y la política 34, referida a ordenamiento y gestión territorial, es bastante claro en el literal G al mencionar que se debe reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos de desastre y se debe fortalecer la capacidad de gestión territorial en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, siempre en nuestro contexto, al menos nacional, nuestras políticas de Estado, ¿no? Ya contemplan de que el ordenamiento y la gestión territorial van de la mano. Y la política que acabamos de mencionar, ya como política en gestión de riesgo de desastre aprobada en el 2021, que tiene un horizonte al 2050, establece como un problema público la alta vulnerabilidad que presenta la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastre, e identifica una serie de causas directas por las cuales se incrementaría esta alta vulnerabilidad. Y entre esas causas directas se menciona que es la ocupación y el uso inadecuado del territorio sin considerar o por no considerar las aptitudes y condiciones de riesgo. Entonces, contempla la misma política nacional de gestión de riesgo, esta como una causa a tener en consideración. Y es de ahí, a partir de esta política nacional de gestión de riesgo de desastre, donde se plantea causas indirectas, ¿no? Como establecer que esto es debido a que se cuenta con infraestructura, vivienda, servicios básicos, pero deficientes e inseguros. O existe una insuficiencia o incumplimiento de los diferentes instrumentos técnicos normativos de ocupación y de uso del territorio. De ahí la importancia de no solo contar con estos instrumentos valiosos de planificación territorial, sino que asegurar su implementación, asegurar su cumplimiento, ¿no? Y de esa manera, la política nacional de gestión de riesgo de desastre plantea como un objetivo prioritario, claro, una serie de lineamientos. Entre ellos, el fortalecer la implementación de la gestión de riesgo de desastre en lo que respecta a la planificación y gestión territorial en los diferentes gobiernos regionales y locales, el fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo en el aspecto normativo de ocupación y uso del territorio e implementar intervenciones en gestión de riesgo con enfoque de género e interculturalidad, ¿no? Y priorizando los aspectos de prevención y reducción con esa mirada integral en el territorio. Eso es considerando esta articulación entonces bastante ligada entre los instrumentos de planificación territorial y su importancia y la gestión de riesgo de desastre. Y entre las políticas nacionales también se manifiesta esta articulación. Por mencionar 2 principales, sería la Política Nacional del Ambiente al 2030 y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo con horizonte temporal al 2030. En ambos casos se considera necesario tener en cuenta la caracterización del territorio, el conocer los riesgos y los impactos ante los posibles peligros de origen natural o antrópicos, ¿no? Es así que la Política Nacional del Ambiente contempla 2 objetivos prioritarios. El primero referido a incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático y el objetivo 6, el fortalecer la gobernanza ambiental con un enfoque territorial en las entidades. En la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo,
lo que se plantea como objetivo prioritario clave es garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados a través de una planificación urbana y territorial. Y el segundo objetivo prioritario, muy vinculado, es garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados. Entonces, claramente no solo existe una articulación con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sino también esta es transversal, porque esa es la mirada. La gestión de riesgo de desastre es transversal a las diferentes políticas nacionales. Si hablamos también en este análisis de articulaciones que se maneja, con la parte normativa tendríamos que mencionar los dos claves que en gestión de riesgo de desastre, la ley del SINAGER o el reglamento de la ley del SINAGER, que fue aprobado con decreto supremo 048-2011 PCM, se establece, por ejemplo, que dentro de los objetivos de este SINAGER, de este sistema, es la promoción por incorporar la gestión de riesgo de desastre en todos los procesos de planificación de desarrollo y en el ordenamiento territorial. Y que los gobiernos regionales y locales deben asegurar esa adecuada armonización que exista entre estos procesos de ordenamiento territorial y la articulación con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. El reglamento lo que plantea también, haciendo incidencia en esos articulados, es que debemos incorporar en todos los procesos de planificación, de ordenamiento, de gestión ambiental y de inversión pública, la gestión de riesgo de desastre. No puede pasarse por alto si queremos lograr el tan anhelado desarrollo sostenible, ¿no? Claro que esto es un avance gradual. Y también se plantea que para ello se debe incorporar en los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial o en las zonificaciones, ¿no? Todas las consideraciones referidas a los peligros, las condiciones de vulnerabilidad, siguiendo los diferentes lineamientos, y esto como está muy ligado al proceso de estimación, los lineamientos planteados por el CENEPRED, ¿no? Y las entidades competentes. En ese contexto, lo que podríamos decir prácticamente es que cuando hablemos de los diferentes tipos de instrumentos territoriales, ¿no? Y las fases que se tienen que desarrollar para su formulación e implementación, ¿no? Es necesario hacer una incorporación de la gestión de riesgo de desastre, incorporar este enfoque. Y la lámina lo que muestra son las fases y un alterno de cómo o en qué momento se incorporaría la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Cuando formulamos un instrumento territorial en la fase de en la etapa de preparación, pues considerar en esa identificación de actores claves aquellos que se encuentran en zonas de riesgo, de manera que se les contemple, ¿no? Y también a aquellos representantes de entidades que están muy vinculadas en las caracterizaciones de los peligros. Entonces, hacemos mención a las entidades técnicas científicas como parte de los actores claves, a las entidades asesoras, ¿no? Como el caso de CENEPRED, el considerar metodologías acordes, ¿no? Identificarlas, hacer una difusión y una desensibilización. De esa manera, solo en la etapa de preparación estaríamos incluyendo el enfoque de gestión de desastre. Luego se tiene a nivel del diagnóstico la caracterización de los riesgos. Es clave que cuando hagamos una caracterización antes de formular cualquier planteamiento, conozcamos pues cuáles son los riesgos que existen, ¿no? Cómo es la situación en la que nos encontramos. Y en la formulación, de igual manera, se debe contemplar en estos instrumentos territoriales propuestas de prevención y reducción, si queremos abordar el problema de manera clara. En la validación tiene que haber una difusión de la propuesta. En la implementación se tiene que considerar estas intervenciones de prevención y reducción, y cuando se hable de ya el seguimiento y la evaluación de estos instrumentos territoriales, evidentemente tiene que contemplarse indicadores de gestión de riesgo de desastre. Por ello es necesario conocer estos peligros propios de nuestro territorio, el grado de exposición, ¿no? A los cuales se encuentra nuestra población, ¿no? Y nuestros diferentes equipamientos, y tener en cuenta que esto es un proceso integral, donde es necesario contar con los diferentes identificados los diferentes grupos de interés que se pueden ver amenazados frente a los potenciales peligros. Entonces, considerar todas estas características ayuda, ¿no?
a que estos instrumentos tengan un enfoque territorial, ¿no? Y de esa manera también tengan la gestión de riesgo de desastre incorporado. Lo que tendríamos que mencionar entonces es que si todos estos instrumentos o planes territoriales, ¿no? Deben considerar también que así sea en el nivel nacional, regional o local, todos ellos deben contemplar o incorporar ese enfoque, es decir, prácticamente estaríamos transversalizando con procesos específicos de la gestión de riesgo, partiendo de la construcción de un escenario, ¿no? Por ejemplo, cuando planteamos esa construcción del escenario, la mirada a futuro, estamos orientados a reducir brechas, ¿no? Y vamos a tener una mirada de evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Por lo tanto, si tenemos esa mirada, evidentemente estamos muy vinculados al proceso de estimación. Y ya cuando se formulen los diferentes instrumentos técnicos territoriales, ¿no? Tales como los que acaba de contar el gobierno regional de Tacna, el cual es muy importante, el plan de ordenamiento territorial, que ha devenido una serie de instrumentos técnicos sustentatorios como la CTE, los estudios específicos o la DIT. Todos ellos han estado contemplando el tema de gestión de riesgo de desastre, la caracterización del territorio. Y de igual manera, cuando estos se formulen, se tiene que considerar transversalizar los procesos de prevención y reducción y también de reconstrucción. Estos estudios son claramente vitales, pero es necesario que vayan de la mano o tengan como base el enfoque de gestión de riesgo de desastre. Esa es la articulación más clara que se pueda tener. Al respecto, para cerrar mi intervención, mencionar que si quiere darse el tema de la sostenibilidad, se presentan pues varios desafíos, ¿no? Por ejemplo, el principal es que fortalecer la gobernanza para implementar la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre al 2050, impulsar la prevención y reducción, pero desde una perspectiva integral, mediante implementación de medidas estructurales y no estructurales, afianzar el tema de la gestión financiera, la priorización de los productos o actividades de los programas presupuestales, priorizar inversiones orientados a prevenir y reducir condiciones de riesgo, ¿no? Fortalecer los aspectos de prevención y reducción en la investigación principalmente. Y claro, no se puede dejar por alto, y es uno de los desafíos claves y que ahora se está marcando hito con este plan de ordenamiento territorial, que es impulsar la planificación y el ordenamiento del territorio basado en la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Para ello tendríamos que adoptar en algunos casos enfoques de cuenca, abordando el riesgo desde sus orígenes y los factores de las causas. Esa mirada de no solo en los daños y las consecuencias, sino cuáles fueron las causas que suscitaron determinado evento, permite tener una mayor fineza en el análisis de nuestro territorio. Y esos son los principales desafíos que se presentan y que todas las entidades del nivel nacional estamos convocados como integrantes del SINAGER, pues contrarrestarlos, ¿no? Sobrellevarlos mediante la incorporación de la variable de gestión de riesgo de desastre en la planificación y en el ordenamiento territorial. Muchas gracias. Buenas tardes.